Hola, seguimos con la segunda parte del teórico de Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado, Cátedra Chiconia de las sedes de Moreno y Ciudad Universitaria. Este segundo teórico prosigue con el que dejamos en el año 1983 y en esta parte nos vamos a concentrar en el periodo que se abrió con el retorno a la democracia en Argentina y que permitió, o que abrió en realidad un nuevo y ahora sí largo y definitivo periodo democrático en la Argentina. Esto corresponde al primer cuatrimestre del año 2020, a la segunda parte, como decía anteriormente. Bueno, muy bien. Lo que tenemos para lo que serían las décadas del 80 y 90, a nivel económico mundial, es claramente una situación de inestabilidad fuerte, sobre todo la década del 80, en la que se continuó con la tendencia inflacionaria que habíamos visto, se había desarrollado sobre todo a partir de la década del 70, ese proceso inflacionario continuó. Eso produjo un incremento en los valores de las tasas de interés, es decir, el dinero puesto en depósitos y en préstamos, es decir, producía un interés importante. Eso impactaba sobre los precios mundiales y estos tendían a la suba. Esto se debía al mismo efecto que venía de la década del 70, que es un aumento de los flujos financieros. Esto quiere decir que había un excedente monetario producto de las altas tasas de rentabilidad que empezaban a vislumbrarse con los adelantos tecnológicos. Eso, por supuesto, traía su contracara, que era un proceso de modernización y de adaptación para los trabajadores, y el origen y el principio de los periodos eh, de alta desocupación. El mundo de la década del 80 hacia la década del 90 sufre enormes transformaciones y el mundo bipolar que habíamos descrito en el teórico anterior se derrumba en este periodo. Hacia fines de la década del 80, como vamos a ver un poquito más adelante, se derrumba el mundo oriental socialista, la Unión Soviética y Alemania principalmente, pero también los países denominados de Europa del Este. Y como veníamos viendo también en el periodo anterior, aparecen dos nuevas grandes potencias ya consolidadas luego de su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Un periodo rápido de adaptación política y de innovación económica empujó a Alemania y a Japón a los primeros órdenes del desarrollo económico mundial y convirtiéndose junto con Estados Unidos, sobre todo en la década del 80, pero también en la del 90, como los artífices del desarrollo capitalista. Ahora, a su vez, estos países desarrollados también enfrentaban fuertes crisis de deuda y de balanza de pagos. De deuda implica haber tomado préstamos a futuro, como todos los estados suelen hacer, y esa deuda, a raíz también de la cuestión inflacionaria, se disparaba fuertemente. Y las crisis de balanzas de pagos es aquella cuenta corriente en la cual lo que un Estado egresa en divisas por ejemplo, compras a otros países, o aquello que recibe como ingreso de divisas cuando le vende a otros países. Importar y exportar en una suma resta muestran la balanza de pagos. La balanza de pagos de todos los países, incluyendo a los de América Latina, incluyendo a la Argentina, sufren fuertemente en estos periodos por, como decíamos, sobre todo los altos niveles de inflación. Lo que eso produjo en la década del 80 y que generó una fuerte crisis económica en América Latina en general y en Argentina en particular, fue la fuga de capitales que se produjo por, como vimos en el periodo de la dictadura,
por un modelo económico, un plan económico más que un modelo que incentivó o se subió a este tren del juego financiero, lo que nosotros en el manual llamamos el paradigma rentístico, ¿no? Rentístico financiero. Bueno, cuando las tasas de interés son muy altas en los países centrales, en los países desarrollados, en los países que tienen un crecimiento sostenido, produce automáticamente una aspiradora, un flujo de capitales que dejan de invertir en sectores periféricos del tercer mundo, como es América Latina, y orientan esos capitales. No importa qué nacionalidad sean, son atraídos por esa suba de las tasas de interés que se pagan en el primer mundo. Y eso lo que produce es que los países desarrollados se vean beneficiados, tengan financiamiento para proseguir su desarrollo y queden completamente desfinanciados los países periféricos o del tercer mundo. A su vez, se fue consolidando en este periodo un paradigma del Fondo Monetario y del Banco Mundial como organismos multilaterales de crédito, es decir, quienes estaban orientados a compensar estas tendencias del mercado y a poder enfocar la ayuda a los países como había sido la Segunda Guerra Mundial, ven en América Latina un socio o un destinatario poco fiable, al cual le exigen permanentemente ajustes, lo obligan a equilibrar sus cuentas fiscales, y como decíamos antes, las crisis de deuda y de balanza de pagos impactan fuertemente sobre el déficit fiscal, porque los países se ven obligados a emitir una moneda como Argentina que con los altos con procesos inflacionarios se va a ver permanentemente devaluada. Entonces, el mundo vuelve a tener un giro a favor de los países desarrollados y capitalistas, con estas nuevas inclusiones de Alemania y Japón, y con un nuevo actor que aparece en escena económica, ahora lo vamos a mencionar en la parte política, que es China. China a fines de la década del 70 produjo una serie de reformas en cuanto a la explotación de la tierra y a producir una economía mixta, estatal y de mercado, que combinado con los bajos niveles de salario que tienen en un país que no tiene democracia, permitieron convertir a China en una potencia mundial, sobre todo exportadora de todo tipo de objetos, tanto sencillos como súper desarrollados. China se convirtió en la fábrica del mundo en este periodo. Desde el punto de vista político, también es un periodo de enormes transformaciones, sobre todo en la transformación del régimen político. Los cambios de cómo ingresa o cómo, digamos, cuántas democracias existían para 1983 en el mundo y cuántas terminó habiendo para 1999, es un crecimiento casi del triple. En el 83, 40 democracias más o menos funcionaban en el mundo y alrededor de unas 150 para finales del siglo. Ahora, se trató de democracias que adquirieron diversas matices, no todas siguieron el modelo de democracia occidental, pero de alguna manera la gran mayoría del planeta para fines de siglo estaba regida bajo algún tipo de régimen democrático y eso fue un enorme cambio. Cuando mencionamos ahí la idea de régimen político, se refiere a eso, es el cambio de un modelo, de un régimen autoritario, por ejemplo los golpes de Estado de América Latina, que ahora es el tema que vamos a mencionar cuando veamos el caso nuestro, eh, pero también otros tipos de regímenes autoritarios en los cuales que transitaron a democracias. Y esto sucedió principalmente en América Latina en la década del 80, en Europa del Este en la década del 90, y si nos fuéramos un poquito más adelante, encontraríamos procesos de democratización fallidos hacia el Medio Oriente, la primavera árabe, resurgimientos ciudadanos, bueno, una serie de acontecimientos difíciles de clasificar, pero que de alguna manera
podemos ver como una enorme tendencia la ampliación de la democracia como régimen político. ¿Qué quiere decir democracia como régimen político? Es un sistema por el cual hay competencia electoral, hay partidos políticos que compiten de manera regular en elecciones, que permite a los ciudadanos asociarse libremente en estos partidos políticos, que permiten a esos mismos ciudadanos ser candidatos en igualdad de condiciones que todos los demás, y sobre todo en elecciones que son competitivas y en sistemas de partidos que han logrado alternancia en el poder. Esas son las características de lo que la ciencia política denominó democracia como régimen político, y es a lo que van transitando muchos países del mundo en la década del 80 y del 90. Ahora, además, en la década del 80, pero sobre todo en la década del 90, se produjo un boom de los procesos de integración regional, originados hacía ya muchos años en Europa, con la Comunidad Económica del Acero, en- en- luego de la Segunda Guerra Mundial, del carbón y del acero. Europa comienza un lento y sólido proceso de integración que para fines del siglo adquiere su punto máximo, que es la integración monetaria, el euro, y la integración política. Si hoy uno se mueve de un país a otro en Europa, no pasa ya por una frontera. Hay un notable avance, hubo en ese periodo un notable avance en la integración, sobre todo económica. Pero también otros ejemplos de integración se desarrollaron por el mundo, en particular el que nos importa a nosotros fue la fundación del Mercosur en el año 91 y también el NAFTA que corresponde a Norteamérica. En definitiva, la década del 80 fue la de las transiciones para América Latina y la del 90 fue de las transiciones en Europa del Este. Nos vamos a posicionar un rato, un momento en las de América Latina y luego nos vamos a meter directamente con Argentina. Eso en la siguiente parte.